Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar una entrevista psicológica del modelo social comunitario sobre la importancia de la rehabilitación psicológica en aquellas víctimas de conflicto armado en Colombia. Vamos a tener la oportunidad de entrevistar a un docente especialista en docencia universitaria que nos va a aclarar y nos va a dar mucha información relevante sobre este tema, la importancia de los daños psicológicos que se generan en estas víctimas y la importancia de su tratamiento. Toda la información que vamos a recibir acá, la información que este docente nos va a suministrar, es solo para uso académico. Vamos a darle consentimiento informado que él debe firmar, debe leer cuidadosamente, donde está diciendo todas las estipulaciones para que él haga parte de esta actividad. Va a ser una actividad que él la va a realizar de forma autónoma y va a ser solamente para uso institucional académico. Buenas tardes, señor Harold. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, muchas gracias. Bueno. ¿Cómo le ha ido en estos días? ¿Bien? Sí, todo ha marchado bien. Todo está muy bien. Bueno, me presento con usted. Mi nombre es Ingrid Paola Guermarín. Soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. El día de hoy nos encontramos en su domicilio. Vamos a tratar el tema de la importancia que tiene la rehabilitación psicológica a las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Es un tema muy conocido para usted, ¿verdad? Sí, realmente pues toca un tema de actualidad en nuestro país. Bueno, en este momento le va a facilitar un documento, es el consentimiento informado. Por favor, léalo cuidadosamente. Si tiene alguna pregunta o inquietud, me la puede consultar. Este consentimiento básicamente lo que está haciendo es que usted nos dé su autorización para la participación de esta entrevista. La entrevista que vamos a realizar es de modelo social comunitario sobre la importancia de la rehabilitación en las víctimas. Los archivos de la información que manejemos acá va a ser solamente de uso institucional. Al momento en que usted firma el documento, se hace cuenta que usted está participando autónomamente en este programa. Sí, está bien, estoy de acuerdo. ¿Pueden firmar, por favor? Sí. En este momento yo voy a tomarle unos datos personales para diligenciar la ficha de la entrevista. Bueno, ¿me regala su nombre completo, por favor? Harold Fabián Marín Parrales. ¿Qué edad tiene don Harold? 33. Estado civil. Casado. Profesión u oficio. Soy profesional universitario y una especialización en pedagogía para docencia. Bien, me regala un número telefónico donde yo lo pueda contactar. Celular Sí, señor. 321 Sí. 490 9470. Bueno, don Harold, muchas gracias por esta información. Bueno, dando inicio a la entrevista, desde su experiencia y la de su comunidad, ¿usted qué nos puede decir que es el papel que vive la comunidad civil en el conflicto armado en Colombia? Bien, el papel de la comunidad yo creo que sin duda alguna es el de víctima, ¿no? Toda la comunidad ha sido víctima de este conflicto que ya lleva varios años. Todos sabemos que se ha completado ya más de 50 años de conflicto en nuestra sociedad colombiana. Y la sociedad colombiana yo creo que ya está cansada, ha sido una víctima de muchos años, una sociedad golpeada, torturada por tanta violencia que se ha vivido en estos últimos años. Yo creo que las últimas generaciones han vivido siempre en una Colombia violenta, ¿no? No conocen todavía un país en paz. Entonces, lamentablemente la sociedad ha sido víctima de tantos años de guerra en nuestro país. ¿Qué nos puede comentar usted sobre la situación que ha vivido Colombia con este conflicto armado? Bien, Colombia es el único país de Sudamérica que todavía tiene grupos guerrilleros, ¿no?
y como bien decía, ya de décadas atrás, tanto así que califican como una de las guerrillas más antiguas del mundo. Y no solamente Colombia ha sufrido de un grupo armado, sino que hemos visto durante todos estos años que han sido diferentes grupos armados ilegales los que han estado generando este conflicto en nuestra sociedad. Muchos de ellos se han desarticulado, muchos entregaron las armas, se han involucrado en la sociedad, participando políticamente, pero otros grupos han seguido en su escalamiento armado durante todos estos años, y pues estamos a puertas de un proceso con uno de estos grupos guerrilleros como es el de las FARC. Don Harold, ¿cree usted que su familia y usted como persona se ha visto afectado por esta presencia de grupos paramilitares, guerrillas y otros grupos armados? Pues sin duda alguna, yo creo que todo colombiano ha sido víctima y ha sufrido consecuencias de este conflicto armado durante tantos años. Puedo contar una experiencia personal. Cuando trabajaba en el municipio del Huila, allí hubo un tiempo en que hubo un paro armado, y por tal motivo del municipio no podía entrar ni salir ninguna persona si no era con el permiso de estos grupos armados ilegales. Es una experiencia directa que tuve, cierto, con el conflicto, pero yo creo que todo colombiano, sea directa o indirectamente, ha sufrido las consecuencias de este conflicto. Por ejemplo, con el pago de los impuestos que podrían ir de los colombianos a ser invertidos en educación, en salud, en vivienda, muchas veces pues han tenido que ser destinados a la guerra, ¿no? A que el gobierno pueda invertir en sostener esta guerra contra los grupos ilegales. Entonces, de una manera u otra, todo colombiano ha sido partícipe de esa influencia negativa que trae el conflicto armado. ¿Usted cree que el conflicto armado trae consecuencias psicológicas a aquellas personas que han sido víctimas del conflicto? Sin duda alguna, yo creo que perder un familiar, perder un ser querido, es un impacto psicológico para una persona. Y sabemos, y los datos están ciertos, de los cientos y de miles de colombianos durante los más de 50 años de historia de este conflicto, pues han sufrido la pérdida de algún ser querido, de algún familiar en este conflicto. Obviamente eso genera un impacto psicológico en esas personas, que han sido cientos y miles, no solamente por pérdida de familiares, los secuestros, la amputación de miembros por minas antipersonas, ¿cierto? Que también somos uno de los países con mayor índice de personas afectadas por ese tipo de armamento no convencional, como las minas. Una persona que sufre una amputación, un campesino que sufre una amputación de toda una pierna, de ambos pies, de una mano, obviamente yo creo que se genera un impacto muy grande a nivel psicológico en esa persona. Además, la sociedad en sí se siente frustrada, ¿cierto? Yo creo que la sociedad, hubo unos años en los cuales la sociedad tenía temor de salir, de pasear, de recorrer los territorios colombianos por temor al secuestro o pescas milagrosas. Pues todo esto yo creo que ha generado en la mente del colombiano impactos negativos. ¿Qué conoce usted acerca del programa de plan de reparación de víctimas que ofrece el Estado colombiano? Bueno, pues el Estado, el gobierno ha tratado de generar un plan, unas estrategias de reparar a las víctimas. El Departamento Nacional de Planeación es como el encargado de vigilar de que se estén cumpliendo estos lineamientos. Pero yo creo que básicamente, en cuanto a reparación de víctimas, hay algo básico, y es el de proveer ayuda psicológica a todas aquellas personas, a todos aquellos ciudadanos que han sufrido impactos directos a consecuencia de la guerra. Entonces, acompañamiento psicológico es muy importante. Otro de los lineamientos en cuanto a reparación de víctimas, tenemos por ejemplo el de restitución de tierras. Muchos colombianos
fueron desplazados de su sitio, ¿cierto? De su hogar, de su tierra, y los grupos armados ilegales se apoderaron de ellos. Ahora el gobierno está tratando de buscar aquellos terrenos, ¿cierto? Y devolvérselos a estos colombianos que han sido despojados de sus tierras, para que ellos vuelvan a aquel lugar, pues a tratar de continuar con lo que era su vida después de haber sido desplazados. Yo creo que el gobierno también ha tratado de implementar lo que es en la parte de la educación, de que todos los niños puedan acceder a una educación sin problemas, sin dificultades, una educación gratuita para todos los niños que también pueden haber sido víctimas de desplazamiento y de guerra. Yo creo que esos son básicos en esa parte de restitución a las víctimas. Y desde su opinión, ¿qué daños psicológicos se presentan en estas víctimas y cómo cree usted que repercuten en la salud mental de estas personas? Sí, yo creo que los daños psicológicos son inmediatos e innegables. Estas personas yo creo que se sienten impotentes ante lo que les sucedió y ante los que les está sucediendo ahora en este conflicto armado. Yo creo que la impotencia, la baja autoestima, el miedo, la depresión que genera todo eso que pudo haberles ocasionado, ya sea el desplazamiento, el ser alejado de su familia, abusos sexuales en algunas jóvenes. Creo que todo eso ha generado, ¿cierto?, en ellos depresión, baja autoestima, miedo a la sociedad, porque también algunos de ellos al llegar a otros sitios han sido rechazados. Entonces a ellos hay que tratar de involucrarlos nuevamente, de demostrarles que la sociedad trata de unirse a ellos y de no rechazarlos. Claro. Desde su punto de vista, señor Harold, ¿usted tiene una perspectiva positiva o negativa con respecto al proceso de paz que se está llevando a cabo en este momento en el territorio colombiano? Pues yo pienso que siempre es mejor un estado de paz a un estado de guerra. Así que creo que todo lo que se pueda hacer en favor de lograr un estado de paz, una sociedad de paz, es mucho mejor que lo que se pueda hacer en favor, por la guerra, ¿no? Así que todo lo que podamos hacer nosotros como ciudadanos a favor o para favorecer la paz, yo creo que se debe ver con buenos ojos y debemos hacer lo posible por involucrarnos en ello. ¿Y cree usted, don Harold, que se va a aplicar justicia a estas personas que cometieron tantos crímenes y violación a los derechos humanos? Bueno, ese es un punto controversial. Yo creo que, como bien lo hemos llamado una negociación, cuando dos partes entran a dialogar, a negociar, pues siempre hay un tira y afloje, un ceder de mi parte y ceder del otro lado para que se logre un bien mayor para las dos partes. En este caso, en cuanto a la justicia, pues puede haber algunas cosas que podamos decir que haya impunidad, pero yo creo que había que ceder o hay que ceder un poco en esas pretensiones para que se logre un estado de paz. Entonces tampoco estoy apoyando de que haya una total impunidad, sino que hay que hacer una negociación, por lo cual hay que ceder algunas cosas para lograr un bien común y un bien mayor para la sociedad. No creo que haya una impunidad en el proceso, y estamos, yo creo que todos los colombianos, esperando de que la paz se logre en Colombia. Claro. Bueno, don Harold, muchísimas gracias por la información que nos ha dado de manera voluntaria. ¿Cree usted que exista alguna otra aclaración, algún otro tema que sea necesario compartirlo en este momento? Simplemente, como decía, yo creo que todos los colombianos deberíamos hacer lo posible para vivir en una sociedad en paz. Estas negociaciones nos sirven, con la guerrilla han servido para que demos un paso adelante en ese proceso. Sin embargo, la paz también requiere muchas otras cosas, no solamente paz en cuanto al conflicto armado, sino también hay que involucrar la educación, la salud, el bienestar social. Pero yo creo que este proceso de negociación es un paso hacia adelante en nuestra sociedad.
y muchas gracias por involucrar a los ciudadanos en estas preguntas importantes. Bueno, muchísimas gracias, don Harold. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos estarnos en contacto para que nos pueda seguir brindando información valiosa que para este proyecto es de gran importancia para nosotros. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias.